Buenas noches, licenciado. Bien, estimados, muy buenas noches a todos. El tema de la clase de hoy será sobre la literatura universal, ¿sí? Respecto a ese tema que es amplio, ya abarcamos algún tópico, ¿no?, de la literatura en sí, pero esta vez será de ese aspecto magno, es decir, desde donde parte toda la literatura como tal, como conocemos hoy en día. Para aquello nos remontaremos a una época grecorromana, de la cual tenemos que ver varias de las características que este tipo de literatura ha tenido, e incluso estos rasgos a nivel filosófico que sigue siendo temas de estudio hasta la contemporaneidad. Para aquello va a haber dos momentos de la clase. En un primer momento hablaremos de todo lo que se refiere a este tipo de literatura universal, a todo ese campo amplio de obras, autores, características, géneros, que obviamente he seleccionado, ¿sí?, dentro de infinidad de videos que hay en la web. He seleccionado un video que es sumamente completo en este tema y sobre todo sencillo. Luego de aquello podemos presentar toda esta situación a nivel de nuestro módulo que nosotros lo manejamos, y se explicará a partir del módulo para que luego ustedes puedan estudiar el mismo. Y para finalizar, podremos retroalimentar todo ese contenido que hemos visto por medio de otro video que sintetice en cambio solo el aspecto que más eh, que nos corresponde, que es ya de esta literatura greco-romana, ¿sí?, de Grecia y de Roma. Entonces, complementaremos todo aquello, toda la explicación del módulo que nosotros estudiamos, ¿sí?, al finalizar la actividad. Entonces, para ello me voy a permitir en ese instante compartir pantalla y compartir el video que es general, ¿sí?, con el cual vamos a empezar la clase, y a partir del mismo, luego vamos a dar una mayor interpretación a todo el material que tenemos en el módulo, que ese es el que nosotros tenemos como material de apoyo para estudiar y hacer nuestras actividades. Ponemos atención, por favor. La historia de la literatura se ocupa del estudio de las obras literarias, entendiendo por estas las ya eminentemente artísticas, o bien, en sentido general, las de cultura, arte y pensamiento. La disciplina tan antigua como la cultura humanística alcanzó a fines del siglo XVIII su culminación como historia universal de la literatura. Los textos literarios más antiguos que nos han llegado datan de siglos después de la invención de la escritura. Muchos textos se transmitieron por tradición oral durante siglos antes de que fuesen fijados mediante la escritura, por lo que son difíciles de dar una fecha con exactitud. El Pentateuco de la Biblia tradicionalmente se fecha alrededor del siglo XV a.C., aunque estudios recientes consideran que podría datarse hacia el siglo X a.C. La Ilíada y la Odisea de Homero provienen del siglo VIII a.C., que siguen siendo grandes figuras en el canon literario por sus descripciones y el manejo de temáticas como la guerra y paz, honra y deshonra, amor y odio. Otros talentos dramáticos fueron Sófocles, quien convirtió la ironía en técnica literaria en su obra Edipo Rey. La literatura árabe surge aproximadamente en el siglo VI con el Corán, que data del siglo VII. La gran obra y rara excepción de la literatura de ficción árabe es Las Mil y Una Noches, sin duda, lo más conocido de su literatura y cultura. Si bien parte de una obra persa y se cree que algunas historias tienen su origen en India. Dentro de la literatura universal se incluyen los escritos prehispánicos. Se entiende por literatura prehispánica la producción literaria de los pueblos que ocupaban el territorio que hoy es América Latina
antes de la conquista de América. Resulta difícil precisar la fecha de origen de las obras, ya que en muchos de los pueblos se transmitían oralmente. El problema es cómo estudiar esta literatura, ya que la destrucción casi sistemática de códices se llevó a cabo por los mismos indígenas o por los conquistadores. El nombre de literatura moderna no se suele aplicar a la literatura de la Edad Moderna, sino a nuestra literatura contemporánea. En cambio, las etiquetas utilizadas para designar las dos grandes transformaciones culturales de la Edad Moderna en Europa, el Renacimiento de los siglos XV y XVI y la Ilustración del siglo XVIII, se aplican extensivamente para la literatura. Igualmente, algunas de las etiquetas acuñadas originariamente para los estilos artísticos de forma destacada, el barroco para el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, y el neoclasicismo también se han extendido a la producción literaria. La renovación general en el conocimiento que comenzó en Europa tras el descubrimiento del Nuevo Mundo surgió por entonces una forma literaria que luego desembocaría en la novela, que cobró renombre en los siglos posteriores. Una de las más conocidas de esta primera época es la Utopía de Tomás Moro. Las obras dramáticas de entretenimiento volvieron al escenario. William Shakespeare es el dramaturgo más notable, pero hubo mucho más, como Christopher Marlowe, Molière y Ben Jonson. Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes ha sido llamada la primera novela o la primera de las novelas europeas modernas. Fue publicada en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615. Puede ser vista como una parodia de las novelas caballerescas, en la cual la diversión proviene de una nueva forma de tratar las leyendas heroicas populares. A diferencia del Renacimiento, el Barroco se caracteriza por la idea del desengaño y por el pesimismo. Las temáticas frecuentes en esta literatura son la vida como lucha, sueño o mentira, y la fugacidad de los hechos humanos, plasmadas en un estilo suntuoso y recargado. Puede darse como periodo de la literatura ilustrada los años que van de 1689, en que se publica el ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke, y 1785, en que se publican las desventuras del joven Walter de Goethe. En ese lapso nace en Francia un gran esfuerzo intelectual, la Enciclopedia. Además se publicaron por entonces Emilio de Rousseau, Cándido de Voltaire, Cartas persas de Montesquieu y Cartas marruecas de José Cadalso. Los periodos de la historia de la literatura moderna o literatura contemporánea comprenden la literatura romántica, el postromanticismo, el realismo, el naturalismo, el modernismo, el postmodernismo y las vanguardias. Algunos autores clásicos de la literatura universal y sus obras son los siguientes: El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, publicada en 1943. La historia del Principito sigue estando a la orden del día, convirtiéndose en un clásico indiscutible. La Metamorfosis, de Franz Kafka, escrita en 1912 y publicada en 1915, está considerada una de las obras maestras del siglo XX por sus innegables rasgos precursores y el caudal de ideas e interpretaciones que siempre ha suscitado. Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Si hay un clásico entre los clásicos, se trata sin duda de El Quijote, la obra más destacada de la literatura española y una de las más importantes de la literatura universal. Romeo y Julieta, de William Shakespeare, un clásico que no podía faltar y un sinónimo del amor desventurado. El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. En esta obra de 1890, Wilde ofrece al lector una obra con aspecto moral y artístico, mezclando la ironía, el ingenio, la elegancia y la estética que lo caracterizan. El Lazarillo de Tormes, anónimo, publicada en 1554. Se sigue sin conocer la autoría de una de las novelas más singulares de la literatura española. Drácula, de Bram Stoker, el inicio de uno de los mitos más populares. Drácula presenta el papel de la mujer en la época victoriana, la sexualidad, la inmigración, el colonialismo y el folclore. Los Miserables, de Víctor Hugo, publicada en 1862. Los Miserables es una de las principales obras clásicas de la literatura universal, compuesta de 5 volúmenes. El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, la historia de un hombre que tras sobrevivir a una vil traición, regresa para hacer justicia, la convierte en la novela más famosa escrita por Alejandro Dumas. Gabriel García Márquez, con su gran obra 100 años de soledad. El colombiano Gabriel García Márquez vendió más de 50 millones de copias. Paulo Coelho, habiendo vendido más de 65 millones de copias de El Alquimista,
publicado en 1988. Se trata del libro brasileño y también en portugués más vendido en la historia. El escritor y filósofo inglés Aldous Huxley fue uno de los autores más emblemáticos de su época. Su novela distópica, Un mundo feliz, se considera una de las grandes novelas del siglo XX. Dante Alighieri, este poeta italiano de la Edad Media, es conocido por su Divina Comedia, una obra en expansión que incluye 3 volúmenes y es considerada una de las mejores obras de la historia. Las obras literarias fueron de diversos tipos, colectivas, civiles y morales, didácticas, etc., pero en general tuvieron los siguientes rasgos: predominio de la razón sobre la emoción y la imaginación de un nuevo comienzo, la promoción de la tolerancia, la igualdad y la libertad, así como el cuestionamiento del poder político. Bien, hemos referido en esta conexión del arte, de la literatura universal, con el resto de obras en el mundo. Y es que son universales porque con el paso del tiempo siguen siendo unas obras magistrales. Y el resto de personas literarias, continúan dando esos sesgos a nivel teórico, ¿sí? Muy similares a todo este tipo de literatura. Generalmente, incluso estudios críticos en el campo de la literatura convergen de que parte de lo que se escribe actualmente ya es una reinterpretación, algo de lo mismo que las obras clásicas universales ya nos han dado, ya nos han presentado. Muy poca literatura hoy por hoy se puede considerar como un tipo de literatura innovador. En este aspecto, bajo esta introducción, decimos que la literatura universal trata de el estudio de estas culturas a nivel mundial, a nivel universal, y del arte, ¿sí? De redacción de estas. Recordemos el término de literatura, lo conocemos como el arte, ¿sí? De la palabra estética, ¿sí? Es un arte la literatura como tal. Esta redacción, ¿sí? De este arte en las culturas, este, de este arte escrito, redactado, ¿sí? Que ha llegado a todo el mundo, que todos lo han podido conocer o a un momento haber escuchado o estudiado, son a lo que corresponde la literatura universal. ¿Qué es lo que representa? Ese tipo de literatura va a representar a estas civilizaciones en las que se han desarrollado esas literaturas. Nos habían dado un contexto en el video, y muy acertado, por cierto, en literatura universal, poniendo, por ejemplo, al ganador del Premio Nobel de Literatura, el autor colombiano Gabriel García Márquez, que entra en el campo de la literatura latinoamericana o literatura, sí, literatura latinoamericana, o propiamente literatura colombiana. Pero al haber, al haberse extendido tanto su obra, al haberse vendido tanto y haber tenido tanta acogida, obviamente ya es una obra universal, porque trasciende fronteras. Al trascender fronteras, ¿sí? Otros países, otras civilizaciones sabrán del contexto a la cual la obra que escribió Gabo se ha referido. Por tanto, ¿sí? El fin de todo tipo de literatura en sí, no solamente universal, ¿sí? Será la representación de esos sistemas de comunicación escrita y oral que han florecido en ese contexto. Ahora,
¿Cómo empieza ese tipo de literatura universal? ¿Cómo nosotros empezamos a conocer estas civilizaciones, esta cultura a nivel universal? Y hay un nexo que nosotros debemos de tenerlo muy en cuenta. Ese nexo es el ámbito religioso, el ámbito espiritual, el ámbito muy personal que se ha tenido durante miles de años, ¿sí? Respecto a cómo los hombres hemos representado nuestras vivencialidades. Es decir, en un principio, ¿sí? Todos hemos creído en algún Dios, según refiriendo a diversas culturas, algunos han creído a dioses naturales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestra cultura latinoamericana, americana, ¿sí? Dioses naturales, el sol, la tierra, el mar, ¿sí? En otras culturas, a estos mismos dioses naturales les han dado alguna caracterización humana, es decir, les han puesto algún tipo de rostro, nombre en específico, poderes, ¿sí? Que les ha atribuido. A esta característica se les dio a un tipo de literatura específica, la literatura griega y romana. Para eso, nosotros debemos de preguntarnos, ¿sí? Algunos nombres que hasta hoy, ¿sí? Varias de las veces lo tenemos en mente, ¿no? Los nombres de Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Y aunque nos parezca que son solamente los planetas del sistema solar, son, o su trascendencia, ¿sí? Vienen a ser desde la contemplación latina de algunos dioses griegos, ¿sí? De algunos dioses griegos. En latín, ¿sí? Que conocemos ya la cultura romana, se le denominaba al dios Mercurio, ¿sí? A este mismo dios, con estas características que tenía, en la civilización griega se le conocía como el dios Hermes. En ambas culturas, este dios era el mensajero de los demás dioses. Lo único que cambia, ¿sí? Y eso ya nos vamos de a poco inmersiéndonos en esta literatura greco-romana, son los nombres de los dioses. Tienden a los mismos dioses, pero que cada uno de ellos se distingue por su nombre, ¿no? En latín tenemos a Venus, ¿sí? En griega tenemos a Afrodita, que en ambos casos viene a ser la diosa del amor y la belleza. A la tierra, en latín, la conocemos como Gea en griego, que viene a ser la dios madre. El dios de la guerra, Marte, o también conocido como Ares, ¿sí? En varias de las películas que hoy por hoy han salido, nosotros podemos referir a aquello, ¿no? Pero generalmente las películas como tal se basan en las descripciones en cuanto a los nombres griegos, ¿sí? Siempre vamos a ver afrontado en la pantalla estos dioses mayoritariamente, ¿sí? Que vienen a ser los mismos que en latín, en Roma, simplemente cambian los nombres. El dios del Olimpo, que lo conocemos como Zeus, ¿sí? Altamente conocido, el dios del trueno, el dios del rayo, en griego, ¿no? Pero luego en latín romano lo conocemos, lo debemos de conocer como Júpiter, que hace referencia al mismo Dios. Algo muy similar con lo que pasa en nuestras culturas, ya con el catolicismo y las demás estructuras eh, institucionales. Tenemos a un mismo Dios que en algunos casos lo refieren de algún distinto nombre, de un nombre en particular. Lo mismo pasaba en estas culturas. Por eso les decía que la conexión que está en la literatura parte de una realidad, de un contexto en el cual se ha escrito. No siempre va a reflejar
Ahora, recordemos que la literatura no es un texto 100% real. No podemos tomarlo como un texto real porque es ficción. El aspecto, una de las características más básicas de la literatura es que mantiene su verosimilitud. La verosimilitud viene a ser ese algo de verdad que hay en los textos, no el todo, ¿sí? Algo de verdad debe haber. El resto viene a ser la imaginación del autor o una fantasía social en general que se ha tenido desde ese tipo de representación. El dios del tiempo, Cronos, en griego, en latín o romano, Saturno. El único dios que no cambia será Urano, que viene a ser el dios padre del cielo. El dios de los mares, que bien lo hemos escuchado anteriormente, ¿sí? En griego, el dios Poseidón, y en latín, el dios Neptuno. Los mismos dioses, diferentes nombres, ¿no? En latín, en romano, Plutón; en griego, Hades, que viene a ser el dios del inframundo. Un poco conectando ya con este tipo de literatura, ¿no? Y con la realidad inmediata. Plutón, ¿sí? Si es que vamos a los planetas del sistema solar, viene a ser el antes categorizado como planeta, hoy por hoy ya no, pero antes categorizado como planeta más pequeño y el que está más alejado del Sol. Esa metáfora es muy hermosa si es que vamos a ver esa descripción desde la literatura, o si es que damos esa contraposición con ese aspecto real. Claro, ellos tal vez no lo pudieron saber, o sí, pudo haber sido intencional. Sin embargo, también la representación que le podemos dar a ese tipo de planetas a partir de esa literatura es esa conexión que tiene la literatura universal con el resto de cosas que nosotros hoy en día manejamos, vemos, oímos y estamos al día conviviendo, ¿no? Porque se ha dado algunos nombres y representaciones simbólicas de esos mismos nombres. Para entonces, en la mitología griega, ¿sí? No en la mitología romana, en la mitología griega, ya estamos aquí entrando en la literatura universal, porque para hablar de literatura universal debemos de empezar por la literatura greco-romana, ¿no es cierto? Asimismo, muchos dicen en la literatura no se estudia la Biblia. La Biblia viene a ser uno de los principales textos que se deben de estudiar en literatura, porque recordemos que este tipo de literatura, referida ya a los textos bíblicos, vienen a estar con un elemento ficcional, ¿sí? Representativo, metáforas, metafórico, un lenguaje metafórico. Por tanto, es un poco complejo, ¿sí? Saber o constatar totalmente lo que nos quiere decir el texto bíblico. Para eso hay que estudiar muchísimo, hay que hacer mucho más análisis, pero lamentablemente, y sin meterme en algún aspecto religioso, hay algunas institucionalidades religiosas que han tomado estas palabras, algunos denominadas sagradas, ¿no? Pero viene a ser igual un texto, esos textos bíblicos, han tomado y lo han reinterpretado a su manera. Esta reinterpretación, lamentablemente, hay que decirlo desde el campo literario, ¿sí? No desde el campo religioso, yo paso de eso, no estamos aquí hablando de aquello, sino del campo literario. Lamentablemente, ¿sí? El haber reinterpretado el texto bíblico hace que pierda su esencia misma de un texto artístico, de un texto estético, porque el nivel de lenguaje con el que está escrito los textos bíblicos, al menos en algunos casos, es un ejemplar totalmente maravilloso. Pero algunos malintencionados, personas religiosas, han tomado esos textos para reinterpretarlos y proponer un nuevo texto según su reinterpretación. Lo que, vuelvo y repito, hace que el texto en sí pierda su esencia estética, pierda su buen gusto estético, si es que nos vamos a poner un poco quisquillosos, ¿sí? De alguna manera. Por eso, ¿sí? Siempre se recomienda saber constatar de dónde hemos venido, de conocer el pasado, conocer el tipo de literatura. Por eso nos tenemos que basar en este tipo de literatura greco-romana. ¿Que partimos con qué?
con los dioses, la representación de los dioses, ¿no es cierto? A esto, ¿sí? Se da una relación con los humanos. Yo les decía, estos efectos naturales, estas relaciones naturales con las relaciones humanas, como es una modificación más humana, ¿sí? Se relacionan algunos de los hijos, incluso de estos dioses, con mortales, para, obviamente, tengan esta caracterización más humana, hasta cierto punto. Tetis viene a ser alguien que se casó con Peleo, un mortal, y al final resulta un semidios en las películas de Evangelion, ¿no? Por ejemplo, hay películas que hacen referencia a aquello, ¿no? El dios Poseidón con su hijo Percy, ¿sí? Que viene a ser un semidios. El casamiento de un dios con un mortal. Esto les da características extraordinarias, pero también siguen siendo mortal. Ha aparecido en muchos lugares. Asimismo como el gran Aquiles, que también fue considerado como un semidios y escribió varias historias, entre ellos la eh, Iliada, ¿no? Textos de Homero, ¿no? La Iliada y la Odisea, que hay un texto en infinidad que tenemos también de tenerlo en cuenta como literatura universal. ¿Qué conexión tiene la filosofía? En la Grecia antigua, ¿sí? Se dan las primeras manifestaciones del pensamiento filosófico, ¿sí? Y por ende las principales representaciones de esta racionalidad que se quería dar. El mundo griego era un mundo de filósofos, tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, la base de la filosofía que actualmente la estudiamos, ¿no es cierto? Y ahí estaba que los asuntos más importantes de la vida, de la política, el dinero y demás. De esto, ¿sí? Lo consideramos, ¿por qué? Porque este tipo de literatura universal griego-romana no es algo que nos habla lo que actualmente se propone como literatura, o incluso ese tipo de literatura light, que es una aberración a la literatura, en la que simplemente se da una representación sin un buen gusto estético al nivel de escritura. Esos textos tienen mucho que ver con la actividad moral, con la actividad filosófica, textos que te hacen reflexionar muchísimo y que en su reinterpretación pues han tenido que ser mesurados para ciertas edades incluso, pero vienen a ser textos altamente filosóficos que nosotros tenemos que considerarlos. Obviamente, no moralizantes, la literatura no es moralizante, jamás. Sin embargo, siempre te va a llevar a un ámbito sensible, un ámbito sensibilizador, ¿sí? Te sensibiliza a ti mismo. Esa cualidad tiene la literatura. A esto se dan los poemas épicos, ¿sí? Como género, la épica viene a ser una de las narraciones más antiguas que tenemos. ¿Por qué? Porque aquí se escriben historias, ¿sí? Sobre algo que pasaba en la antigüedad. ¿Como quién? Como todos los textos en sí, ¿no? Estos nacen de hechos narrados que contaban que hazañas de los héroes, hazañas de los héroes. Eso es la épica, la narración de hazañas heroicas, ¿sí? Por eso se llamaban épicos, ¿no es cierto? ¿A partir de qué siglo? A partir del siglo octavo antes de Cristo. ¿Sí? Como toda literatura, les decía, nace de un hecho oral. ¿Sí? A esto tenemos tres grandes obras que debemos de tenerlas en cuenta dentro de la literatura universal, que es la Ilíada, la Odisea y la Eneida. ¿Sí? Las dos primeras son atribuidas al autor griego Homero y la última al poeta romano Virgilio. ¿Sí? Literatura greco-romana. ¿Sí? Literatura universal. Partimos de aquí. ¿Por qué de ese tipo de literatura? Porque a partir de estas civilizaciones nace toda la cultura en respecto a la filosofía, el arte, ¿sí? No es que nace en sí, sino más bien se desarrolla mayormente, ¿no? Es el desarrollo que se hace en esas civilizaciones lo que se le toma en consideración al resto del mundo. ¿Qué características tiene cada una? La Ilíada es la historia de una guerra
¿sí? ¿Qué guerra? La guerra de Troya, entre troyanos y griegos. Aquí pelea Aquiles, Odiseo, Ajax, ¿sí? En el bando troyano, ¿sí? De Troya va a estar Héctor, su hermano Paris, etc. Hay una película fantástica donde sale Brad Pitt, si no estoy mal, ¿sí? Que habla justamente de esta guerra de Troya, o donde también nace la famosa canción Caballo de Troya, una historia de la literatura universal, de la literatura griega. Desde esta vemos también la Odisea, que viene a ser el tema principal, el viaje del regreso de un héroe, ¿sí? Seguimos hablando de un héroe porque la Ilíada viene a ser igual hechos históricos, entre el principal un semidios que era Aquiles. La Odisea viene a ser el viaje del regreso de un héroe a su patria, pero siempre de un héroe, ¿sí? Del viaje que ha tenido esa persona para regresar a su patria. En este caso, ¿sí? Ulises, ¿sí? Cuando nosotros decimos fue una odisea, estamos hablando que el camino fue muy dificultoso, que nos costó mucho llegar hasta ahí, que ese camino fue arduo, tedioso, cuando nosotros lo hacemos o consideramos la palabra para decir nuestro habla cotidiano. Y la Eneida viene a ser igual la historia de otro héroe que en este caso funda una patria, ¿sí? Narra la travesía de Eneas para llegar a Italia y fundar su nueva patria después de que Troya ha sido destruida por los griegos. ¿Tiene una conexión cada uno de ellas? ¿Se puede tomar en consideración como un hecho histórico? Podría ser, pero más que ello sigue siendo ficción, sigue siendo literatura. Que hay una conexión entre ellas, la hay, pero que hablan hechos históricos. Hasta esto se lo denomina como género épico, ¿no es cierto? El género épico. Para culminar, ¿sí? Les dejaré un pequeño fragmento, ¿sí? Del video subsiguiente que nos dan este resumen hasta cierto punto de lo que hemos hoy revisado, la literatura universal, esta literatura en la cual todos nos basamos, o las demás literaturas se han basado o ya hablan de estos hechos, empezando por la literatura greco-romana, Grecia y Roma, con las tres grandes obras, la Ilíada, la Odisea y la Eneida. La literatura clásica es el conjunto de obras escritas en griego y latín durante la Edad Antigua y comprende desde textos atribuidos a Homero en el siglo VIII a.C. hasta obras escritas por autores romanos en los primeros siglos después de Cristo. Otras culturas con una gran tradición literaria, como la India y China, cuentan con textos clásicos durante ese periodo, como el Ramayana o el Tao Te Ching, pero cuando se habla de textos clásicos es en referencia a la literatura antigua de Grecia y Roma. Este conjunto de obras son definidas como clásicos porque han sido leídos y releídos, visitados por lectores y críticos de todos los tiempos, dejando una profunda marca en la cultura universal, al menos occidental. Los clásicos son aquellos libros que todos conocen sin haberlos leído, o mejor, en palabras de un clásico contemporáneo, Jorge Luis Borges. Clásico es aquel libro que una nación o un grupo de naciones o en largo tiempo ha decidido leer como si en sus páginas todo esto fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término. Características de la literatura clásica. Griego, clásico y latín. La literatura clásica está constituida por textos originalmente escritos en dos lenguas muertas, el griego antiguo y el latín, aunque hoy en día están traducidos a casi todas las lenguas modernas. Iniciadores de géneros. Con los textos griegos y latinos comienzan la mayor parte de los principales géneros literarios, la poesía épica y lírica, la tragedia y la comedia, la sátira, la novela, la oratoria, entre otros. Se incluye entre los clásicos los primeros textos de filosofía e historia y las biografías. Dioses, mitos y leyendas. En la literatura clásica hay continuas referencias o participación de dioses.